Tengo la responsabilidad el día de hoy de dar el mensaje del Señor. Y en estos tiempos de cambios tan abruptos, porque de un momento a otro suceden cosas impactantes, el mensaje del Señor también tiene que ver con esto, porque la verdad es que está escrito de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo va a tomar a su iglesia. Y el día de hoy, este mensaje está basado en la carta de Judas, que pues en medio de estar reflexionando, orando, estudiando de esta carta, leí un curioso comentario que decía que una persona nació de nuevo y no quería leer la carta de Judas, porque decía, bueno, está ahí, pero no quiero, porque pensaban que era de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Y no es así. La carta de Judas fue escrita por un apóstol, no un apóstol de Jesús. No fue escrita por el apóstol Judas Tadeo, no fue escrita por él. Sin embargo, está aquí esta carta de Judas y toca precisamente puntos vitales y determinantes para las personas que están totalmente frescas y seguras de que van a ser tomados y quitados antes de la gran tribulación. Y es una bendición que el Señor sea tan bueno, que el Señor sea tan bueno. No me funciona así, por favor, ¿cómo estaba? Por las hojas. Que el Señor sea tan bueno de advertir. Yo sé que esta palabra es de juicio para muchísimas personas. Y con mucho dolor lo digo, porque a lo largo de mi caminar con el Señor he conocido a miles de gentes y lamentablemente muchas de ellas no van a ser arrebatadas. Pero voy a comenzar a leer para también explicarte por qué esta carta no fue de un apóstol de Jesús. Y es una carta que tiene solo un capítulo y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, al identificarse así, a diferencia de Pablo y de Pedro, que decían: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, Juan, él se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, que ya es una gran bendición, y hermano de Jacobo. Recordemos que Jacobo era hermano de nuestro Señor Jesús, hijo de María y José. Y se presenta así porque los hermanos de Jesús no creían en él. Incluso María fue a buscarlo porque ya decían que estaba fuera de sí, que ya estaba diciendo cosas que no estaban bien. Pero en su momento el Señor tuvo misericordia y ellos también fueron salvos, fueron salvados. Y dice: a los llamados santificados en Dios Padre
y guardados en Jesucristo. Y estos son los que van a ser arrebatados. Los que somos santificados en Dios Padre y estamos en esta santificación continuamente. Y a los que somos guardados en Jesucristo. Y dice, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? El mensaje de él iba a ser diferente con respecto a la gran bendición de tener esta común salvación. Sin embargo, había algo que estaba pasando que era muy grave. Y era muy grave porque sí define la eternidad de una u otra persona. Y él estaba angustiado cuando se enteró de esto y les mandó esta carta y les dijo, peleen ardientemente por la fe que nos fue dada. Y dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, sí, aprendamos a no gozarnos de ver, es que miles marcharon, es que nuestros ojos ven una cosa, pero el Señor sabe de los corazones de cada una de estas personas, porque encubiertamente significa que no son hermanos en la fe, que no son salvos, que no son hijos de Dios. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, Dios mismo planeó que hubiera muchas personas que se hicieran pasar por creyentes sin serlo, que se hicieran pasar por hijos de Dios sin serlo. Y esto ha sido desde el principio de la iglesia y continúa pasando. El hecho de que digan, es que hay tantos millones de tal variable o línea cristiana, es que los números del hombre no son los del Señor, porque Él ve lo que hay en los corazones. Entonces, dice, habían sido destinados para esta condenación, o sea, hacer eso, meterse encubiertamente para hacer creer a otros que son creyentes, que son hijos de Dios y no lo son. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Con todo el cinismo, se sienten que pueden seguir haciendo las cosas como las han hecho y continúan viviendo exactamente igual, cuando debió de haber habido un cambio. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó de los que ya había sacado el Señor. Fíjate muy bien lo que dice aquí. Ya los había sacado físicamente, o sea, parecía que estaban librados porque iban físicamente con los demás, pero los destruyó el Señor. No nos dejemos guiar por los ojos, porque hay algunos cuyo pecado es descubierto en esta tierra y ha sido expuesto, y hay otros en los que será después. Y destruyó a los que no creyeron.
lo vivieron, estaban ahí, vieron muchas cosas, o hicieron, pero fueron destruidos porque fueron reprobados por Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra, fíjate el comparativo, ¿sí? Así como mandó a los ángeles, que hay unos ángeles que ya están en prisiones. ¿Sí? Por eso el demonio, decía el demonio, no me mandes al abismo, a ese lugar, porque ya están unos ángeles presos ahí. ¿Sí? Y como Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por fuego. Así lo compara Judas. Y así es como el Señor va a actuar. En santidad, pero de esta forma tan drástica. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por adelantado. El Señor es fuego consumidor. Ya oraremos por Israel y sabremos por qué Israel está pasando lo que está pasando. Pero que venga su reino a Israel. Oremos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Porque cuando oremos por la paz de Jerusalén es que estamos hablando del momento de la segunda venida de Jesucristo para reinar para siempre. No obstante, de la misma manera, estos soñadores, porque bueno, luego hasta, oye, yo soy apóstol. Mira, ¿sabes qué? Ya me voy porque me dijeron que yo tenía un don muy especial y debo irme a otro lugar. ¿Sabes qué? Es que no está bien que yo tenga que hacer esto en servicio porque yo fui llamado para dar mensajes y clases. ¿Sí? Soñadores. Soñadores, porque ese es su sueño, pero no es el llamado y no son los dones dados por Dios. Hombres soñadores. ¿Por qué soñadores? Todo lo que soñamos no llega a pasar. Ellos creen esto, pero es solo eso, un sueño. Y dice, mancillan la carne, ensucian la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tienen pecados carnales que ya, si fueran hijos de Dios, ya no los tendrían. Porque es claro que aunque sigue habiendo pecado en nosotros, las prácticas antiguas radicales de vivir en el pecado y practicar el pecado se acabaron. Y es como para ponerte a pensar si estás realmente, eres parte del reino de Dios o no eres parte del reino de Dios. ¿Continúas actuando igual?
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Hombres que creen que tienen autoridad y pueden decir y hacer, y no pasa absolutamente nada. El Señor es el que tiene la autoridad. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Fíjate cómo el Señor toma a estos personajes que se inmiscuyen encubiertamente, que no son siquiera salvos, de tal forma que lo que están haciendo es una blasfemia. Porque cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Jesús, y están en medio de la presencia de Jesús, pero blasfemando, porque ellos no han sido santificados y purificados y vivificados en su espíritu. Blasfeman. Cosas que ni conocen y se corrompen como animales irracionales. Si quieres ver quién puede ser de los que has conocido, que de pronto, ¿pero qué le pasó? Es por esto. ¿Sí? Ese tipo de gente de pronto hace cosas que dices: nunca pensé. Como me lo decía alguien, y muy ciertamente, los que mayor responsabilidad y más cosas sabían, hicieron esto porque de pronto es como animales irracionales y te quedas viendo y dices: no puede ser. No puede ser, porque estaba encubiertamente entre los cristianos y de pronto sale la verdadera identidad. Por eso el Señor dice que son blasfemos. Qué terrible, porque el Señor es fuego consumidor. Y como cristianos, si nos engañan, ya, la verdad, yo le doy gracias a Dios que he sido engañada y no me he puesto a engañar gente. Que es un dolor, es tremendo, es terrible. Y bueno, voy a continuar leyendo. ¡Ay de ellos! Y aquí vienen las tres grandes, fuertes, terribles y determinantes advertencias que nos dejó Judas en esta carta, porque siguieron el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y después dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Y sí, son manchas en nuestro amor, porque han dejado nuestro amor contristado por el dolor. Pero ahí ya estaríamos hablando de los que hemos padecido o padecemos de algún supuesto hermano, o hasta que se casan y supuestamente era cristiano y después resulta que no tenía idea la persona, porque lo hizo tan bien y lo fingió tan bien que sale a la realidad, la verdad.
comiendo impúdicamente con nosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, se les caen las hojas. Cuando se caen las hojas del árbol en otoño, es un tiempo que designó el Señor. Pero es también porque ya no hay fuerza en las hojas, y se caen porque ya están débiles. Y caen. Es maravilloso cómo después en la naturaleza caen ahí, y si nadie las recoge, con la lluvia y demás, sirven para las raíces, ¿no? O cuando un hermano en la fe mayor de edad parte, pero no dejó raíz, no dejó enseñanza, habló el Señor a través de esa persona. Pero estos no, son como árboles otoñales, sin fruto. Y lo peor es que dice, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué razón 2 veces muertos? Porque fingieron estar vivos. Y fue evidente que no estaban vivos. Y entonces pasan esta muerte de vergüenza de ser exhibidos en lo que hicieron, y después van a vivir la segunda muerte, que es la separación eterna del Señor. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, porque además es desgraciadamente muchas veces evidente que no pueden pasar de cierto lugar porque continúan haciendo lo mismo. Mira, a mí me da temor de Dios en las iglesias donde dicen, ven, todos cabemos. Híjole, si así se meten y dices, bienvenidos todos, no. Vas quizá a una iglesia, a una congregación, a una reunión en el nombre del Señor. Pero si vas a permanecer en el cuerpo de Cristo es porque ya naciste de nuevo y el Señor te hace parte espiritual, y después se ve ese fruto, y no como estos árboles que nunca dieron fruto, que como llegaron, así se quedaron para siempre. Pero ni siquiera hay salvación. Estrellas errantes. Curioso que usa el término, porque es lo que creen que son, estrellas, que tienen brillo, que saben mucho, que pueden enseñar y hacer. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. El murmurar de otros es hablar de alguien que no está presente. Eso todos lo hacemos, pero ahorita vamos a ver exactamente
de los 3 advertencias fuertes, qué es exactamente lo que significa esto y la gravedad de los 3 asuntos que mencionó Judas en el versículo 11. Murmuradores querellosos, que se quejan, o no se quejan, pero simplemente no hacen lo que... No, si yo quiero servir y se delega algo y simplemente no lo hacen. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y a los que les gusta que los adulen, pues, ¿no? Para eso hay lugares especiales. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que andan por los sentidos, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. Si ves a alguno que, ay, hijo, es que ya no está duro seguir, animémonos unos a otros, continuemos, que nuestra alma no desfallezca, independientemente de las circunstancias y de lo que nos está pasando. Ustedes saben que Juan Carlos estuvo enfermo unas semanas. En este momento hay un pastor que conozco de otro país que está viviendo una enfermedad y hay un dolor en su cuerpo terrible y se está dando en esta forma, pero estamos perseverando y todos los creyentes debemos perseverar porque no hay uno más importante que otro. Todos los hijos de Dios somos indispensables para el Padre, todos. Edifíquense, consérvense en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor para la vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. A otros, sálvalos, arrebatándolos del fuego. Sí, hay veces que en algún momento de pronto ya el Señor ilumina a la persona y dice: pero qué barbaridad, o sea, ¿qué he estado haciendo? Personas que de ser creyentes 20 años y de pronto viene el Espíritu Santo y me estoy dando cuenta que no soy salvo y necesito entregar mi vida al Señor. Bendito sea el Señor, porque así de abrupto es también, para que Él abra oídos y ojos de los que a veces por años han escuchado la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, pero aún el Espíritu Santo no los ha dado a luz. Y después dice: y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la propia ropa contaminada por su carne. De estos que ya el Señor prepara para este juicio. Y termina diciendo para nosotros:
aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, sin mancha. El Señor viene por una iglesia sin mancha. La importancia del perdón, lo que escuchábamos hace un momento. Es que me toca perdonar a miles, qué bendición, que miles de veces le puedas dar gloria a Jesucristo y que sea manifiesto que Él es tu Señor. Y que si te dice A, vas a hacer A. Cada tentación es una oportunidad para darle gloria a Jesucristo. Nos guarde sin mancha y nos presente delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabes cómo va a ser ese momento? Jesucristo nos va a presentar delante del Padre, pero Jesucristo va a estar muy alegre. Como el novio dice, mira, te presento a mi novia. Y la presenta al papá. Que Jesucristo lo vaya a hacer con gran alegría. Bueno, es maravilloso, maravilloso. Y poder ver al Padre Celestial. Bueno, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, vamos a ver específicamente las tres fuertes advertencias que dejó Judas en el versículo 11. Son tres. La primera dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín le tenía envidia a Abel. Personas que ven tu vida o la vida de otra persona en Cristo y sienten envidia porque dicen, bueno, hasta parece que Dios sí tiene consentidos. Es que eres muy bendecido. Es que ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto le ha dado el Señor? Pero es que hay envidia, de eso nos debemos guardar. Estas personas de las que estoy hablando aquí jamás van a salir de esa envidia. Y aunque logren destruir, según ellos, a alguien a quien le tienen envidia, porque lo intentan y hacen daño, pues esa envidia jamás va a ser saciada. Caín, el camino de Caín era el hermano de Abel y tenía envidia porque el Señor sí aceptaba su ofrenda y sí le daba bendición. Pero había una característica en Caín, que no nada más era la envidia hacia su hermano, sino que además de todo, Dios lo veía y con esa envidia que tenía era porque él era hipócrita. Caín hacía holocausto, pero era tan hipócrita que Dios había pedido que fuera con carne y lo hacía a su manera. Oye, es que queremos que se haga esto, se necesita que sea. No, a mi manera. No, pero la palabra de Dios no. Y se quedan ahí.
No codiciemos nada de nadie. Si algo valioso tenemos es la salvación y la vida eterna. Porque estamos hablando de que están los hermanos juntos, y están metidos ahí ocultamente, ¿sí? Dañados porque siguen dañados, pero además dañan a los demás y causan todo lo que ya vimos, ¿sí? El camino de Caín fue la hipocresía y la gran envidia que había en él. Y después dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Fíjate que Balaam era un profeta de Dios, que mandó llamar Balac para que maldijera a Israel. Tan sabía que lo que decía pasaba, que lo mandó llamar para que maldijera a Israel. ¿Sí? A ver, tú que Diosito te oye, ora por mí, ora por esto. Y lo más tremendo que pueda pasar es que sí ora y sí pasa, pero no le dan gloria a Dios. ¿Sí? Pero manda llamar a un profeta de Israel, este hombre, Balac, para que maldiga al pueblo de Israel. Obviamente, el Señor le dice, no vas a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál fue el error de Balaam? Que después, como le insistieron, el Señor le dijo, no, ven. Pero entonces lo que quería Balaam en ese momento era, como tengo el don, si voy, me van a dar. Como tengo el don, me van a dar billetito, me van a dar, por eso dice lucro. ¿Sí? El error, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El evangelio de la prosperidad, el hacer acepción de personas, el hacerte de la vista gorda si eres autoridad o el pecado de una persona que da para la congregación. No podemos decir, es el que más da. Ay de aquellos que toman como no pasó nada cuando hay pecado y lo siguen soportando por la cuestión de que sigan dando el dinero. Muchos casos terribles, para que veas que hay muchos encubiertos que tienen autoridad, pero finalmente lo están haciendo por un interés y una ganancia deshonesta. El Señor es el juez. Entonces, Balaam no obedeció al Señor. Y fue cuando el burro no quería pasar, claro, se apareció un ángel, el burro se da cuenta más que el profeta mismo y no quiere pasar y golpea al burro hasta que voltea el burro y Dios hace que hable y le dice, oye, ¿por qué me golpeas? Van 3 y yo siempre te llevo a donde sea. ¿Cómo voy a pasar si está el ángel del Señor ahí? Pero Balaam ya quería la ganancia extra, ¿no? Tú pon un peso y el Señor te da 2. En este momento va a caer la bendición y si tú pones tanto, todo eso.
Entonces el Señor nos guarde de envidias, de envidia, y la cuestión de la hipocresía, pues solo el Espíritu Santo puede hacerlo. La verdad. Y después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí es donde te digo que sacó a todo el pueblo de Israel. Él cumplió, él sacó, era 1 millón de gentes las que salieron de Egipto. ¿Sí? ¿Cuál fue entonces la contradicción de Coré? Mira, te lo voy a poner muy claro y tal como fue. Coré era la tribu que se encargaba de todo lo que era la alabanza y la adoración en el templo, que en el tabernáculo que construyó Moisés con las instrucciones de Dios, y donde ministraba Aarón, que es el sacerdote que puso el Señor. La autoridad la tenía Moisés y Aarón quedó como sacerdote. Y Coré se encargaba de esto, que era algo sumamente valioso e importante. Pero la contradicción de Coré es que ya teniendo una posición, digamos que era como el consejo o el liderazgo, o no me gusta mucho esa palabra, bueno, los responsables principales, ¿sí? Lo que hicieron fue rebelarse contra la autoridad que había puesto Dios. Que eran Moisés y Aarón. Se rebelaron contra ellos. Y entonces el Señor dijo, bueno, llevó a Moisés a decir, bueno, entonces todo el pueblo, todos los de Coré se van a separar físicamente, y el Señor de aquí a mañana va a mostrar lo que es justo. Ahí en el desierto estaba Coré, siendo que ellos eran los que le agradaban el oído al Señor, y por esta rebeldía y rebelión de la autoridad que puso Dios sobre ellos, se abrió la tierra y cientos fueron tragados por la tierra. ¿Qué necesidad había si ellos ya tenían su lugar puesto por el Señor? La rebeldía, la rebelión es algo muy, muy grave. Por eso debemos estar sujetos a la autoridad. Por eso debemos de escuchar de parte de Dios cuando habla la autoridad que puso el Señor. Porque esta rebelión los llevó a la muerte y fueron de los que salieron, pero el Señor en el desierto mismo acabó con ellos. Y esto es de lo que el Señor quiere que reflexionemos, que seamos guardados de hipocresías. Mira, no estamos llamados a ser amigos todos los hermanos en Cristo. Hay unos que nos llevamos más que otros, pero somos hermanos. Guardarnos de la hipocresía. Pero obviamente en estos casos Caín estaba ya, como lo decía desde el principio de la carta, condenado a esto. ¿Sí? Es algo que el Señor ya tenía planeada a estas personas para que hicieran lo que en determinados momentos a lo largo de todo el tiempo de la iglesia hasta ahora se ha sabido que
hubo un momento que hubo alguien y hizo algo terrible y resultó que no era hijo de Dios y demás, ¿sí? Pero que el Señor nos ayude si es que hay en nuestro corazón todavía residuos ahí o envidias o hipocresía o tener una soberbia diciendo, ¿y estos qué? ¿Estos qué se creen? No se creen nada. Como Moisés cuando el Señor le dijo que fuera a hablar con Aarón. Y Moisés le dijo, oye, yo creo que te estás equivocando de persona. Mira, a veces se habla de las personas que están en autoridad de cualquier tipo, como presidentes, ¿sí? Escuché algo acerca de que estaban criticando a 2 presidentes de 2 naciones, no de aquí, no al de aquí, nada que ver. Y qué fácil las personas dicen, pero cada lugar, cada posición, cada persona tiene su historia, su vivencia, su reto y el Señor planea las vidas para que a cada uno de nosotros nos cueste trabajo hacer cosas. Y en ocasiones el Señor nos envía a hacer cosas que de ninguna manera queremos hacer. Y decimos, oye, ¿estás seguro, Señor? Y no queremos. Pero debemos de darle la prioridad y el señorío. Si tú conoces a alguien que por una serie de eventos repetitivos crees que puede estar en esto y entrar a la maravilla de que lo arrebates del infierno y que pueda abrir los ojos y darse cuenta que no es creyente ni se comporta como creyente, porque su interés y sus ojos y su corazón y su vida están en este mundo, en las personas, en los bienes materiales y sus metas son solo de aquí. Háblale de esto o envíale la conferencia para ver si es de los bendecidos de ser arrebatados del fuego, porque el Señor viene pronto y el Señor no puede ser engañado. Que el Señor nos guarde, que el Señor escudriñe nuestro corazón y que nos siga alumbrando hasta lo más profundo de nuestra alma para estar en todo momento listos para su retorno por su iglesia. Él prometió regresar por su iglesia y después será la segunda venida del Señor. Que tengas muy buena tarde y que el Señor te bendiga.